Hola, soy Sune. Empecé en 2009 en el podcasting como un juego y ahora en 2026 vivo de ayudar a otros a tener y mejorar su podcast. Puedes ver mis trabajos y mis clientes en nacionpodcast.com y contratar mis servicios de gestión, consultoría, producción y edición en sunepod.com. Y si ya tienes un podcast que funciona, escribe de mi parte a AudioShoppers, una empresa que gestiona anuncios para podcast, y les dices que has escuchado la promo en el podcast de Sune. Y si gracias a esto te consigo un anunciante para tu podcast, de nada. Ahora disfruta de Quiero Ser Podcaster. This podcast is brought to you by Thomson Reuters. The best don't just do their work, they change what's possible. Cases won, audits completed, jobs saved. Behind every one of those moments is a professional who needed to get it right and did. Thomson Reuters builds the technology that sharpens insights, speeds up decision-making, and powers the outcomes that matter. So when professionals act, the impact is felt by everyone. Be a changemaker. Visit tr.com/changemakers. Imagine the merging of trusted intelligence into a unified experience. Imagine collaboration amongst teams and across continents. Imagine an empowered ecosystem designed to deliver actionable insights that inspire growth and sustainability. That's the power of the Connect Industrial Intelligence Platform to help you see further, innovate faster, accomplish more. That's the Connect Effect. Learn more at that'stheconnecteffect.com. Shipping, billing, admin, payroll, marketing. You're managing all the things. So why waste time sending important documents the old-fashioned way? Mail and ship when you want, how you want with Stamps.com. Print postage on demand 24/7 and schedule pickups from your office or home. Save up to 90% with automated rate shopping. That's why over 1 million small businesses trust Stamps.com. Go to Stamps.com and use code PODCAST to try Stamps.com risk-free for 60 days. Buenas a todas y todos, soy Sune, estás escuchando Nación Podcaster. Vais a escuchar una charla que tuve con Cristina Mitre, alias mi Dios, a partir de ahora, en una charla que tuvimos en Instagram desde la cuenta de PodTalks, porque muy amablemente me quiso ayudar para promocionar el evento que estoy haciendo para el día 3, 4 y 5 de septiembre y dar visibilidad a través de ese directo que hicimos, que si ya admiraba mucho a Mitre, cuando veáis todo lo que me dijo, por eso a partir de ahora para mí ya es Cristina Mitre alias Dios, o Cristina alias Dios Mitre, porque no solo es una excelente profesional, sino es que solo tuvo buenas palabras para todo aquel que le acompaña, su equipo, sus oyentes, sus invitados, y destacó muchísimo que hay que ser profesional. Y me quedo con una frase, con la frase, que va a ser ya la frase de Cristina Mitre. Es: ¿cuánto tardas en hacer un podcast? Pues 2 horas y media y 20 años de experiencia. Escuchar la charla, porque de verdad está grandiosa, Mitre. O sea, es de las charlas que más me han gustado en toda mi vida, porque era para levantarme todo el rato a aplaudirle. Y a la vuelta de la charla, recordad, con sonido de Instagram, lo siento, pues a la vuelta hablamos un poquito de PodTalks y os canto un poquito la agenda que os podréis encontrar. Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en Nación Podcaster. Presenta y dirige Sune. ¿Me oyes? Sí, buenas. ¿Tú me oyes bien? Sí, me he puesto los AirPods y ahora no te oigo. Ah, no. Espera, me los voy a quitar. Bueno, a lo mejor soy yo. Un poco de ruido de fondo porque soy... ¡Qué caos! Sí. Dije, no, quedamos a las 7 de la tarde. Estoy invitada de una obra. Bueno, en fin. ¿Me Mira, oyes bien? ¿Sí? Yo te ¿Se oye oigo, todo? Igual oís Vale. un taladro. Igual se pone a Perfecto. llover, que estoy en Gijón. Bueno. Oye, primero, muchas gracias por aceptar este directo y ayudarnos a que la gente conozca un poco esto de PodTalks. Y a ver si un año ya te puedo traer a PodTalks, porque molaría mucho y bueno, lo que puedo hacer es darte un pequeño visibilidad a través de esta ventanita. Muchas gracias, Une, muchas gracias. Bueno, primero, para quien no te conozca, Cristina Mitre, del podcast, el podcast se llama El Podcast de Cristina Mitre, ¿no? Antes Esta creo que vez era... acerté con el SEO, Sune.
Porque yo cuando lancé mi blog en 2012, que no teníamos ni idea de SEO, le puse un nombre que es de Beauty Mail y eso no lo De entendía Beauty nadie. Mail. Claro, pues yo ahora dudaba si el podcast había nacido también como de Beauty Mail, pero se te conoce mejor así. Y bueno, yo básicamente va a ser un poco sesgada esta charla porque yo soy muy fan y yo solo voy a decir cosas bonitas tuyas, porque para mí todo lo que has hecho ha estado bien. O sea, has traído un montón de audiencia, el contenido es de calidad, el sonido es muy bueno, cosa que se agradece que haya un podcast además que viene de alguien que arrastra mucha comunidad y que se preocupe por el sonido. Que debería ser lo habitual, pero no es lo común. Bueno, yo esa parte la tenía muy clara desde el principio. Al final, la escucha de podcast es una escucha súper íntima y mis podcasts son de hora y media, hora y pico. Si no tienes un sonido bueno, o al menos con cierta calidad, estás metido en el oído de la gente. Hay que dar un buen sonido. Yo creo que sí. Y ha sido un reto la pandemia, porque yo viajaba a España, yo estoy en Dubái, antes estaba en Portugal y viajaba a España para grabar. Y con José Olcina, que es mi técnico de sonido, siempre estamos como súper obsesionados. Él dice que Chris se tiene que oír de fantasía, ¿no? Y yo creo que eso es algo diferencial del podcast. Y durante la pandemia, la verdad que nos las apañamos como pudimos para seguir teniendo esa calidad de sonido, y ahora hemos ido un paso más allá, mejorando incluso el sonido, yo grabando desde Dubái. Mis invitados normalmente suelen estar en España, aunque también hemos grabado desde Inglaterra, Estados Unidos también, y intentamos que no suene a internet, ¿no? Exacto, ese sonido que no suena a internet. Mira, ahora que has dicho eso, en el último episodio, que haces como una despedida de temporada, que necesitas descansar y tal, hablas un poco sobre tu equipo que te acompaña, y me parece muy importante lo que dices en ese ahora, si quieres me los mencionas y me dices qué hace cada uno, y que he escuchado que ahora lo que estáis haciendo, que creo que es lo que has querido, lo que he intuido que dices ahora, que le enviáis el micrófono a los invitados, que eso me parece muy, muy, muy correcto, porque al final todo el mundo tiene sonido Zoom y bueno, no le vas a pedir cosas que no tienen, pero que nosotros se lo aportemos está bien. Eso es gracias a José, en su empeño, de José Olcina, el productor, de darle el sonido que se oiga muy bien, ¿no? Y entonces ahora yo me grabo en Dubái con mi grabadora y con mi micro, y enviamos al invitado una caja que recibe la grabadora, recibe el pie del micro, el micro ya montado, y sencillamente le mandamos un vídeo explicativo sobre cómo tiene que darle al play para grabar. Mandamos el mensajero luego a recoger el equipo, y luego José pues monta mi pista, monta la del invitado. Yo estoy viendo al invitado a través de Zoom. Hombre, es un coste añadido y un extra esfuerzo, pero yo creo que compensa, porque muchas veces literalmente parece que estoy en la misma sala con mi invitado. Es que aunque se nota. No es así, yo estoy a miles de kilómetros, claro, ¿no? Pero totalmente. creo que hay que hacer, yo ya llevo 4 temporadas, ahora empiezo con la 5ª, lancé el podcast en 2018, y bueno, pues a mí me gusta ir mejorando, y como José también es un motivado y para él es súper importante que se escuche bien, bueno, pues hacemos ese esfuerzo que para nosotros es importante. Mencionabas antes el equipo. Desde el principio me han acompañado José Olcina, que es el técnico de sonido, porque yo tenía claro que era algo que no iba a hacer. Primero porque no tenía, ni lo iba a dejar tan bien utilizando el Audacity o cualquier programa, ni mi tiempo merecía la pena que yo estuviese empleando mi tiempo en retocar el sonido, cuando yo lo que tenía que hacer era pues esas otras cosas que hay detrás del podcast, no solamente las entrevistas, los guiones, todo ese despliegue que hacemos en redes sociales, la parte económica del podcast también, ¿no? Monetizar, lo que es una parte tan importante para que el proyecto sea viable. Y luego siempre he tenido también un director de arte, que es Pedro Manero de Beirut and Atherton, que nos hace toda esa parte de desarrollo gráfico, que en mi podcast también yo creo que es un punto diferencial, cómo vendemos luego ese contenido en redes. Y hace año y pico se unió también Concha Sanz, que es la editora y fact-checking, que para mí es súper importante esa labor. Sobre todo mirar muy bien los perfiles de la gente que viene al podcast, qué es lo que ha publicado. Muchas veces hablamos de temas de los que yo no tengo ni idea. Yo hablo del virus del papiloma humano, o de repente hago un tema sobre la diabetes, o hago un tema sobre la insuficiencia venosa crónica, que son temas de los que yo
no tengo ni idea, con lo cual no solamente tengo que leerme el libro del invitado, mirar su Twitter, mirar su Instagram, sino que tengo que formarme sobre el tema. Entonces, Concha me ayuda mucho en esa parte y luego me ayuda mucho, se escucha el podcast entero, que eso es súper importante, saca todos los sumarios, ese contenido que luego movemos en redes sociales y luego me da feedback, que eso también es muy importante, ¿no? Al final uno cuando trabaja solo, a veces pierdes un poco como la perspectiva, ¿no? Hay veces que termino entrevistas y digo, ¡buah! No he encontrado el punto al invitado, me he dejado este tema, y que luego lo escuche Concha y me dé su opinión. Esto podrías haberlo mejorado, esto podrías hacer aquí, de esto podemos sacar esto, este hilo para otro podcast. Bueno, pues siempre trabajar en equipo y con gente con la que conectas también, pues es maravilloso, ¿no? Yo creo que la gente a veces se sorprende cuando le digo, no, es que somos 4 personas más una persona que está ahora en el desarrollo de la web, somos 5 trabajando en este podcast. Claro. Y espero que se pueda incorporar más gente para que el podcast siga creciendo, ¿no? Al final yo creo que fue mi mayor error cuando empecé con esto del podcast. Yo decía, bueno, es una manera fácil de hacer contenido. ¿En qué momento pensé yo que era una manera fácil, ¿no? Hacer buen contenido. Bueno, a ver, claro, se puede hacer más sencillo, sí, pero está claro que tú has apostado por todas y está claro que se nota y que están dando resultados. Porque toda esta forma de trabajo que venía de tu background, porque también esto muchas veces me dice gente, clientes, ¿no? De, quiero hacer un podcast como la Mitre. Digo, bueno, a ver, vamos a relajarnos. Está bien tener la referente, pero ojo, cuidado que la Mitre no se sienta y llama por Zoom a un médico y habla. O sea, que hay muchas cosas. Y todo esto viene también, explica un poco de dónde sales para quien no te conozca, porque que no piensa que esto es el éxito del champiñón, de que un día cogiste un micrófono, una grabadora y ya estabas con en los autobuses, una foto tuya, que esto se ha visto en la parada de autobuses. Bueno, pues al final muchas veces cuando te preguntan, ¿pero cuánto tardas en hacer un podcast? Pues 2 horas y 20 años de experiencia, ¿no? Yo vengo del sector de la prensa, del sector de la prensa femenina. He trabajado en revistas como InStyle, he sido directora de la revista Women's Health. Soy abuela cebolleta ya, llevo más de 21 años dedicada a la información de salud y de belleza, ¿no? Primero en papel, luego en el mundo online. En 2012 yo tenía mucho interés en descubrir Internet y lancé mi blog de Beauty Mail cuando no tenía ni idea de SEO, con una plantilla de WordPress, porque quería bichear y saber qué era eso de Internet, ¿no? En aquel momento las redacciones de papel y las redacciones online estaban separadas. Yo había entrado a formar parte del equipo de la revista Elle como jefa de estilo de vida, luego pasé a la sección de belleza y empecé a investigar en el mundo online, a publicar, que también empecé a correr en aquel momento, que mira tú qué poca conexión hay entre una cosa y otra, ¿no? Dirás, ¿qué tiene que ver correr con haber tenido un blog? Bueno, pues yo monté un movimiento social que se llama Mujeres que Corren, que lo que pretendía era animar a las mujeres a correr, y ese fue el inicio de mi gran comunidad ahora en redes sociales. El inicio fue Mujeres que Corren y el blog. Empecé a correr, empecé a contar no mis aventuras, sino más bien mis desventuras en mallas y en zapatillas a través de un hashtag que era Mujeres que Corre, sobre todo en Twitter. Y a partir de ahí empecé a crear esa pequeña comunidad de mujeres con interés en el mundo del running, luego del fitness, de la belleza, de la nutrición. Y todo, me dicen, ¿pero cómo lo has hecho? ¿No? Que yo no tenía ningún plan, yo no tenía un business plan ni un master plan, yo no pensaba dedicarme, yo no me veía trabajando. Si me dices, ¿dónde te veías? Pues te puedo decir que en un piso 54, en una torre en Dubái, pues no me veía grabando podcast, pero la vida al final, tú planeas y la vida dispone, ¿no? Claro, y he ido, porque ahora pues, tu trabajo ahora mismo es el podcast solo. Mi trabajo es el podcast, es todo el contenido que hago para el podcast, para redes sociales, contenido para terceros, porque ahora hago incluso branded podcast para algunas marcas. He hecho un branded podcast para Pfizer, he hecho branded podcast para Teoxan, que son los laboratorios de ácido hialurónico. Interesante. Luego colaboraciones que hago también con marcas en redes sociales. Sobre todo mi mundo es ya online, porque los primeros años cuando me hice freelance, que fue en 2016, sí que seguí colaborando con revistas como Elle, Cosmopolitan, Mujer Hoy, pero es que ahora literalmente no tengo tiempo para... Me encantaría, porque me encanta el mundo del papel y me encanta el mundo de la revista femenina,
pero ya no tengo tiempo para desarrollar más contenido del que ya hago en mis propios canales, ¿no? Al final, pues es que es el podcast que lleva mucho tiempo, Instagram, los directos, preparar las entrevistas, y luego, claro, todo eso que no se ve, que es Y la tanto. parte administrativa, que también hay que hacerla, la negociación para buscar mecenas, estar siempre pendiente de qué es lo siguiente que vas a hacer, por dónde vas a tirar, cómo vas a hacer crecer. Y que vas con la lengua afuera. O sea, vas con la lengua afuera, porque a veces me dices, estoy en Barcelona, y hago así como un ademán y me dices, pero es que creo que tengo 1 hora para comer, porque aprovecho y haces todas las grabaciones de media temporada. Estas semanas han sido un poco locas. Me vine el 25 de junio a Madrid, hacía 2 años que no venía a España, y cuando vengo en verano intento hacer como el Mitre Tour, que digo yo, y hago Barcelona, Madrid y a veces Sevilla o Valencia la temporada anterior, y lo que hago es aprovechar para grabar en directo, para ver anunciantes, para reunirme con gente, para escuchar, para ver qué me cuentan. Bueno, pues al final tener un poco el pulso de esa realidad, que aunque yo esté en Dubái y esté muy conectada, también es necesario verse, ¿no? Como hemos echado de menos durante la pandemia y durante esta época tan difícil el contacto cara a cara, ¿no? Porque pese a que online yo he hecho de todo, desde presentar libros, dar conferencias, hacer cursos, no sé, he hecho hasta una obra, que estoy en mitad de una obra, he hecho una obra por WhatsApp. Una obra de teatro. Reformar. No. Ah, vale, de reformar, de picar. Yo ya te imaginaba haciendo teatro. Oye, por lo que... Nunca se sabe. Yo me lo imagino. Por lo que veo en tus contenidos, supongo que tu filosofía de vida es muy de si estás bien contigo misma, todo va bien, ¿no? Porque todos tus contenidos van dirigidos a eso, a fitness, alimentación, incluso, yo qué sé, meditación, todo es como cuidarse por dentro, por fuera, estéticamente, mentalmente, todo siempre tiene que ver con eso. Claro, yo al final vengo del mundo de la revista femenina, siempre me dicen, es que solo hablas para mujeres. Y ya es que el 90%, aunque hay hombres que me siguen, es mínimo, es un 10%, ¿no? Entonces yo tengo la oportunidad claro, yo vengo del mundo del papel, donde había mucha limitación con el espacio, siempre era como un tira y afloja con el director de arte que quería la foto más grande y tú querías más caja de texto porque tenías mucho que contar, ¿no? Siempre tenías esa limitación. Luego el mundo del vídeo, el mundo de YouTube, yo llegaba tarde a YouTube además, y luego consideraba que YouTube tenías que ser un poco personaje o crearte una imagen, y yo al final soy periodista, yo lo que me interesa es lo que me cuenten mis invitados, aunque yo en mis perfiles de redes sociales, pues por supuesto que soy yo, pero yo quería contar no mi historia, sino sus historias, porque ellos eran los que tenían para aportar. Entonces, 1 hora y 20 hablando de protección solar en un vídeo, como que no te lo vas a ver, pero en un podcast sí, y en un podcast funciona. Entonces, bueno, creo que estamos más desinformados de lo que creemos. Muchas veces la gente cree que sabe más de lo que sabe, porque no se está informando con las fuentes que realmente saben del tema, ¿no? Entonces, mi objetivo era traer a mi podcast a los mayores expertos de determinados temas que a mí me parecían importantes, pues desde cosas tan diferentes como el ayuno hasta hablar de la depresión con una psiquiatra, y ser un poco pues como ese paciente empoderado que tiene toda la información, o esa amiga que te explica ese tema, o sea, que hace las preguntas que tú te harías, ¿no? Muchas veces me dicen, Cris, es que parece que nos lees la mente, y no es que lea la mente, es que realmente tengo una conexión muy buena con mi audiencia, porque les escucho mucho y les pregunto mucho, y me pongo cuando hago las preguntas me pongo muy en la piel intento generar esa empatía con mi audiencia y un poco decir, bueno, ¿qué se estará preguntando el otro, quien me esté escuchando, ¿no? Este concepto lo habrá entendido, yo lo he entendido, siempre digo, aterrízamelo al experto. Claro. Entonces, aterrizando todo eso es lo difícil de la divulgación, ¿no? Conceptos que son sumamente complejos, hacerlos accesibles para que la gente lo entienda. En el podcast hemos explicado qué son los telómeros, qué es un virus, qué son las bacterias, todo ese tipo de cosas. Entonces, hacer temas que son bastante complejos, hacerlos accesibles para que la gente de manera sencilla los entienda. Y sobre todo, que cuando tienes la información,
tú te pones a los mandos de tu salud. Si tú estás informado y tomas las decisiones Claro, a partir de claro. la información y no con el miedo, pues Puedes tomarás la decidir. decisión adecuada en ese momento, ¿no? Hicimos un podcast también con Margarita del Val, la viróloga, sobre las vacunas, que ha sido uno de los podcasts más escuchados de este año, en un momento justo el 3 de enero, creo que fue, cuando se aprobó la vacuna en España y se empezó a vacunar. Y yo creo que ayudó a mucha gente a resolver todas esas dudas que tenían sobre la vacuna y a decidirse a vacunarse, ¿no? Entonces, bueno, creo que también cumple esa parte que siempre hemos tenido los medios de, no sé si de servicio público o de servicio para el público, ¿no? Creo que con el podcast se recupera. Lo que sí me gustaría es empezar a ver ahora otros podcasts que no sean solo de entrevistas, porque parece que solo se pueden hacer podcasts de entrevistas, ¿no? Ya, claro, bueno, a ver, es que es eso, al final la gente quiere emular a los que triunfáis y bueno, empiezan por lo menos copiando el formato. Esto de que has dicho de que la gente te dice que es un podcast destinado a mujeres, no sé, yo nunca he tenido esa sensación. Es que ni siquiera si has hablado del suelo pélvico, yo todavía me he interesado, porque es que nunca he recibido esa información. No, a mí me encanta cuando lo escuchan en pareja, ¿no? Hay determinados temas de los que hemos hablado, temas incluso de sexualidad, etcétera, que los han escuchado en pareja, incluso con los hijos, con los adolescentes, ¿no? Y me hace mucha ilusión que sea como una cosa como en familia, que van en el coche y toda la familia, así como la sintonía de ese viaje. Sí, es muy bonito, la verdad. Total, mira, aprovechando que has dicho lo de entrevista, aprovecho y meto aquí la cuña de PodTalks. Justo hay una mesa de debate en el evento de PodTalks que, para quien no sepa, es presencial, no hace falta apuntarse. 3, 4 y 5 de septiembre, que esto siempre la gente lo pregunta. Que justo va de debate de cómo hacer buenas entrevistas. Y entonces tenemos 3 podcasts, el de Xavi, de Seven, el de Alberto Rey y el de El sentido de la birra, que son de entrevistas, pero no se parecen en nada entre sí. De hecho, si sumáramos el tuyo, sumáramos el de Alex Fidalgo, sobre el papel son personas que entrevistan, bueno, el tuyo no tanto, pero personas que entrevistan famosos. El tuyo es más estilo de perfil profesional. Pero el de ellos es personas que entrevistan famosos, pero cada uno tiene su manera original de darle ese formato. Pero sí que es verdad que estoy contigo que parece lo más fácil el traigo a alguien y le entrevisto y no tiene por qué. Aparte de que hay que saber gestionar también a qué invitado traer y es que al final tienes mucho trabajo que yo creo que hay que decirlo más, el trabajo que haces, para que no parezca tan fácil de me conecto al Zoom y ya está. Claro, o sea, las entrevistas al final parecen lo bueno es que parecen conversaciones que salen de manera natural, pero yo no estoy charlando con mi invitado. Alberto charla con su invitado, yo estoy entrevistando. Yo quiero que me responda a esas preguntas y le tengo que guiar hasta que llega ahí. Entonces, para que quede de manera natural, la entrevista está súper guionizada. O sea, yo paso muchas horas preparando esa entrevista, preparándome yo para saber del tema, por si saca algún hilo que me parece interesante y tengo que saber de ese tema. Sí. Entonces hay entrevistas a las que voy con 10 páginas de guión hechas antes de la entrevista y no saco ni la mitad, ¿no? ¿Te piden el guión ellos? ¿Algunos te dicen enséñame el guión o directamente se lo comparten, vamos a hablar estas preguntas y si surgen otras? No, lo que sí hago es, si hay algún tema que necesito, algún estudio o alguna cosa sobre el que quiero hablar, les adelanto, voy a sacar este tema para que lo puedan responder, ¿sabes? Porque a veces son temas un poco complicados o a veces les doy pinceladas de por dónde voy a ir o cuáles son los temas que me interesan. Y lo que quiero debatir con ellos, ¿no? O por dónde quiero ir un poco, enfocar la entrevista para que también puedan saber un poco y prepararlo un poco, ¿no? Que creo que es importante. Pero no comparto comparto las ideas, pero nunca las preguntas. Es que esto, según quién las pide, y yo no sé si es contraproducente, porque me he encontrado podcasts cuando piden preguntas, también se escriben las respuestas y queda horrible. Porque se ve cómo se lee la respuesta, porque como técnico sobre seguro, y al final queda cero natural. Queda como encima un término médico. La mayoría de la gente que viene a mi podcast son buenísimos divulgadores, comunican súper bien y parece que es una charla, pero realmente es una entrevista y mi parte está muy guionizada para que a mí también me dé como la seguridad. Y luego también yo he aprendido mucho
y lo he reconocido, he aprendido a callarme. Porque lo que te decía al principio, ¿no? Tú estás en los oídos de la gente, entonces no puedes interrumpir, entonces tienes que escuchar y luego repreguntar. Y ha sido muy difícil con la pandemia, porque como he empezado a grabar por Zoom, hay cierto retardo. Ya. Y como no te estás viendo, pierdes un poco la expresión corporal o la cercanía, y a veces es como, ay, perdona, ¿qué me ibas a decir? Ay, y... Entonces eso intento, no es difícil de gestionar, pero he ido aprendiendo y he aprendido sobre todo a callar más, a escuchar mejor, y yo creo que también yo no soy la protagonista de la entrevista, yo no voy a compartir mis cosas, es mi entrevistado, ¿no? A veces escuchas podcast de entrevistas que es como el entrevistado habla demasiado y es como, no cuentes tú, déjale a él que hable porque es el invitado, ¿no? Quien tiene que... Creo que eso también es importante a la hora que nos olvidamos que estás entrevistando, no estás charlando, ¿no? Claro, una vez fui a un casting de televisión para un programa de Carlos Sobera y nos dijeron que cuando veamos que Carlos Sobera habla mucho es que el casting ha sido malo. O sea, el presentador, en este caso el podcaster, tiene que hablar poco porque el protagonista el show lo tiene que dar el invitado y tú ya tienes que haberle hecho las herramientas y darle ese pasecito de fútbol para que continúe y no tú llevar todo el rato... Como, y hacer una afirmación para que solo le diga, sí, hombre, déjale que la diga. Claro, otra cosa que es súper importante es el repreguntar, ¿no? Que hay veces que hay gente que entrevista, hace la pregunta, el entrevistado le contesta y no repregunta, o sea, pasa como a lo siguiente. Entonces, pierdes hilos de cosas que pueden ser interesantes y luego como entrevistado, a mí me ha pasado, ¿no? A veces me han hecho entrevistas y no me han repreguntado y te quedas como diciendo... Ya, y tú que he sacado aquí, te he sacado el temazo y lo ignoras. No, o te quedas con la cosa de... no le habrá parecido interesante la respuesta, que no me repregunta, ¿no? Bueno, curioso. Claro, hay cosas que te salen así porque te salen y ves que no continúan, sí. Oye, antes has hablado mucho, esto a la gente le interesa muchísimo, sobre todo a los creadores de podcast, el tema patrocinios y tal, que me llama mucho la atención, que tú les llamas mecenas. Tú les dejas ahí como, cuidado, que aquí no hay patrocinios, que no me mandáis. Soy mecenas, marcas mecenas. Me gusta mucho ese matiz que te da el poder. Bueno, porque al final yo digo mecenas, y esto he tenido varias discusiones alguna vez por redes sociales pero es que son anunciantes, y yo es que son algo más que anunciantes, porque realmente son marcas que sí que me ayudan a contar esas historias y confían tanto que ellos no tienen ni acceso a los guiones, ni saben a quién voy a traer. O sea, ellos saben que son 5 temas al mes, 4 temas al mes, fitness, nutrición, etcétera, pero lo único que ven es su cuña publicitaria. Eso es lo que ven. Ellos apuestan por mi contenido y yo tengo la libertad para publicar y ellos tienen que confiar 100% en mí. Y la prueba es que la mayoría de las marcas, muchas de ellas llevan conmigo, por ejemplo, Ginea, de Ken Farman, que es uno de los anunciantes que ha estado desde la primera temporada. O sea, fue la primera marca que apostó por el podcast y temporada tras temporada siguen con el formato, ¿no? Yo los considero mecenas porque son marcas que me eligen a mí y que yo las elijo a ellas. Hay muchísimas marcas a las que he dicho que no para entrar en el podcast, líneas rojas que yo no estoy dispuesta a cruzar y al final los podcasters, es que somos 4 trabajando en esto. Estoy diciendo que trabajo full time en el podcast. Lo hay que monetizar porque es que es un trabajo. Claro. Y hay que dejarle claro a la audiencia que tengo un podcast que es absolutamente gratuito. Yo no me he ido con ninguna plataforma ni tengo intención de irme con ninguna plataforma porque lo que quiero es que mi podcast llegue al mayor número de personas, pero esto para mí no es un hobby, es mi trabajo y me dedico a él 100%. Entonces, de alguna manera hay que monetizarlo, pero también hay que hacer una labor didáctica y explicarle a la gente cómo te financias, ¿no? Porque tú antes ibas al kiosco, te comprabas la revista, pagabas por tu revista y luego las revistas tenían publicidad, ¿no? Pues en el podcast yo lo tengo claro. Hay 2 cuñas publicitarias, una pre-roll, otra en mi roll, una mención en mi blog, una mención aquí y punto. Eso es donde está incluido el mecenas. Y cuando hago colaboraciones en Instagram, yo no solo pongo arriba la herramienta que da Instagram de Paid Partnership, sino que además antes del texto yo pongo colaboración porque quiero que mi audiencia sepa
que ese es un contenido patrocinado. Y aunque sea patrocinado, me lo he currado igual o más para intentar buscar una percha, algo que interese, algo que sea informativo. O sea, yo podría salir con el producto así y decir, esta máscara de pestañas es increíble, pero eso, ¿cómo le beneficia a mi audiencia? ¿Qué se lleva? Pero si, por ejemplo, les hago un manual de cómo cuidar las pestañas, aunque sea patrocinado por una marca, pues yo estoy ganando dinero con ese patrocinio que me permite financiar mis otros proyectos y mi audiencia al final se lleva un aprendizaje, ¿no? Pero claro, es difícil ese equilibrio, y yo me lo pienso mucho y empleo muchas horas en hacer viable mi proyecto sin perder mi rigor, sin perder mi credibilidad. Es difícil, pero yo creo que al final la audiencia no es tonta. La audiencia no es tonta, y entonces yo creo que esa labor lo agradece porque muchas veces tampoco lo sabe. Y yo no tengo, o sea, es como si Rafa Nadal gana Roland Garros y le da vergüenza sacar el reloj de la marca que o sea, lo primero que hace es ponerse el reloj porque está orgulloso de que esa marca le patrocine y está dentro de su contrato. ¿Qué problema hay? Yo no veo que haya un problema. El problema es cuando escondes que hay una relación comercial. Claro. Si es que solo puedo aplaudirte. Y siempre que hablo contigo es para aplaudirte. No hay cosa que diga que no tenga razón y que esté bien dicha. Oye, pues nada, muchas gracias. Lo dicho, si algún día vas por Barcelona y tienes libre, nada, un café. Sí, te lo prometo, Sune. Esta vez ha sido un poco al matacaballo. Me ha quedado mucha gente por ver, muchas cosas por hacer. Pero bueno, te agradezco mucho este ratito. Te doy la enhorabuena por el proyecto. Lo dije en las primeras jornadas que fui ahí un poco, que yo me sentía un poco bicho raro en aquellas primeras jornadas de podcasting cuando en 2018, que era me sentía un poco outsider, como recién llegada, y desde el principio, la verdad, Sune, tú me ayudaste mogollón. Chris, lo que necesites, de verdad, llámanos. Así que te doy las gracias porque, bueno, pues yo creo que entre todos haremos crecer el podcasting, que cada vez sea más y más la gente que se decide por este medio. La verdad es que yo te tengo como muchísimo aprecio porque además de los contenidos y de cómo eres como persona, que como en el tema podcasting llegaste y de verdad yo siempre digo, ¿sabes cuando en esa escena del Señor de los Anillos llega el rey y hace así con las dos puertas? Antes, ¿sabes? La audiencia entraba por una ventanita pequeña, ¿no? Entonces llegas tú y abres dos puertas gigantes y viene un montón de audiencia de tu mundo que empieza a descubrir tu podcast y un montón de más. Y también a hacerse sus propios podcasts. O sea, hubo una diferencia en 2018. Mucha gente dice, hay un punto de inflexión en Podium, pero Podium es otra audiencia, no es gente de radio que transforma, pero tú directamente es gente que escucha el contenido y a lo mejor no tienen ni idea de que se llama podcast la palabra, pero les gusta. Y eso te lo agradezco de por mil. Para el dios del podcasting te agradece. Al final yo también era una cuestión egoísta, porque si toda esa gente se decidía por el podcast, también iban a descubrir mi podcast y yo podría llegar a otras comunidades, ¿no? Claro. Yo creo que, pues como YouTube, o sea, lo bueno de YouTube es que mucha gente se hizo YouTuber. Entonces, en el podcast, cuando dicen, no, es que hay demasiados podcasts, que no, que haya muchos. No, es que hay demasiados libros, ¿no? Libros, exacto. Yo cuando me dicen eso, hay demasiados podcasts, digo, ¿te vas a entrar a una librería? Claro, cuantos más haya, mejor. Luego, por selección natural, y cuando la gente descubre que es una manera de hacer contenido que lleva su tiempo y hay que emplear recursos, etcétera, bueno, pues algunos pues dejarán los proyectos, pero cuanto más se popularice el medio, muchísimo mejor. O sea, yo estoy encantada de que las chicas de Estirando el Chicle sean ahora número uno. La verdad que sí. Porque ellas llegan a una audiencia a la que yo no llego. Entonces, si la gente entra al podcast de Estirando el Chicle y busca otros podcasts, van a descubrir el podcast de Cristina Mitre. Entonces escucharán Estirando el Chicle y luego igual pues escuchan un podcast de Cristina Mitre, ¿no? Y no hubiesen llegado a mí si no fuese por eso. Entonces yo creo que cuantas más voces haya, muchísimo mejor, porque yo de verdad creo que en España todavía tenemos mucho margen para seguir creciendo con el podcast. Creo que nos queda muchísimo por innovar en nuevas narrativas sonoras, que hay mucho más
que podcast de entrevistas, y creo que en España hay muchísimo por hacer, y el que empieza a escuchar podcast, la verdad es que se engancha. O sea, yo no tuve pues como con Mujeres que Corren y las cosas que he hecho, ¿no? Yo no saqué la bola de cristal y dije, el podcast lo va a petar. Yo era escuchante del podcast. Y dije, si yo me engancho a un podcast en inglés, claro, con estos contenidos y en español no lo hay, pues mi comunidad probablemente también se enganche, ¿no? Y bueno, prueba es que ahí estamos, en las marquesinas. Ostras, es que de verdad esto parece que antes lo he dicho, pero no era un chiste, es que es verdad, que es que la única podcaster que he visto en una marquesina de autobús. Es muy fuerte. Eso fue muy fuerte, sí, la verdad que mucha ilusión y un espaldarazo para el podcast, ¿no? Que grandes grupos como Amazon Music o Spotify, que las marquesinas apuesten por el podcast para promocionar su contenido, ¿no? Total. Yo creo que nos queda mucho recorrido. Animo a la gente de verdad a que le dé una oportunidad al formato, y que somos muchos los que estamos apostando, y que cuantos más, mejor. Exacto. También te vi un anuncio de la tele una vez. Cambié de canal y estabas anunciando un dentífrico. Exacto. Y yo, otras. Estás en todos lados. Oye, y última pregunta ya para terminar. ¿Le has dado he visto que has dicho muchas veces lo de hay algo más allá de las entrevistas? ¿Te gustaría a ti hacer...? Estoy. ¡A ver! Estoy, lo que Muy pasa bien. es que, qué difícil es la no ficción sonora. Eso sí que es... Claro. Claro, porque yo al final el formato entrevista narrativo, es un género que llevo haciendo, pues claro, más de 20 años. Es a lo que me he dedicado, he hecho mucha entrevista. Pero ahora me adentro en cosas narrativas y cosas en así. otra narrativa que yo no controlo. Y no tiene nada que ver, ¿eh? Para prepararlo, es que a veces dices, le llamamos podcast a todo, pues yo qué sé, como el que llama deporte al ajedrez y a saltar una pared, no deporte, pero no tiene nada que ver. Estoy ahora con los guiones, tengo ya hechos 2, aunque tengo que darles otra vuelta. Espero lanzarlo finales de este año, si no 2022, y estoy súper ilusionada porque es un registro completamente diferente de lo que he hecho hasta la fecha, y me apetece mucho. Así que ¿Tuyo o branded? No, mío. ¿Tuyo o branded? Mira qué bien. Pues muy bien, oye, pues nada, estaremos ahí con el F5. No, pero no le metas presión, que es muy difícil ese tipo de podcast. Sí. Con calma. Aparte que lo quiero hacer bien, que lo quiero hacer muy bien. Así que muy bien, aprender. Oye, pues, bueno, ¿has visto el podcast sí, he visto en Twitch que lo mencionabas, el de fútbol, de Pablo, el de speaker, que hablaba de la lucha deportiva? Saludos cordiales. Wow. Ha sido el mejor podcast de 2021. Con diferencia, o sea, está súper... Y aparte que ha sido el hombre orquesta, o sea, y que enganche un podcast de periodismo deportivo, de fútbol, yo que no sé ni lo que es un fuera de juego, y me he escuchado los 4 capítulos completamente enganchada a la historia, tiene muchísimo mérito. Lo recomiendo. Recomiendo que Saludos Cordiales lo escuche todo el mundo, merece mucho la pena. Sí, vi un tuit de una chica que vivía en Venezuela y se había enganchado y no tenía absolutamente ni idea quién eran los protagonistas. Claro. Pero está muy bien, bueno, o sea cuando hay una buena historia, ¿no? Es como informe. A mí Saludos Cordiales me recuerda un poco al informe Robinson, ¿no? Podía no gustarte el deporte, pero las historias de informe Robinson todo el mundo las veía, ¿no? Porque había historia. Esa es la clave. Hay historia. Hay una buena historia. Mira, me gusta esto en los podcasts, aunque sean entrevistas, siempre tienen que contar algo. Eso es lo más importante. Claro, total. Pues nada, pues muy bien. Muchas gracias. Bueno, Sune, mira, no nos ha llovido, ¿eh? Ni ha llovido, ni ha habido... Así que corre para adentro. Aquí estoy con la chaqueta. En Asturias. Muy bien, oye, pues muchas gracias. Nos vemos. A ti, Sune. Cuídate mucho. Un abrazo. Que vaya bien. Hasta luego. Pues ya sabéis, podtalks.es, si vais a la agenda podéis ver toda la agenda, todo el calendario desde el día 3 de septiembre, que empieza a las 5 de la tarde, taller de Aprende a hacer tu podcast. El día 4 de septiembre tenemos a las 11 una mesa redonda sobre redes sociales con Sheila Gaparrós, Joan Martín y Marianela Sandovares. A las 11:45 Spreaker nos hablará qué opciones tengo para vivir del podcast en España. A las 12:30 iVoox, 10 años de podcasting en España. A la 1:15
Olga Martín de TP nos hablará de las mejores estrategias de contenido para obtener más mecenas en tu proyecto. A las 4, Vivir de la risa con Mia Font del Terrat, Martín Piñol y Judith Tiral. A las 5:30, Idoia Cantoya de Podimo nos habla de contenidos digitales. A las 6:20, Formato, entrevista y cómo diferenciarse con Xavi Martínez, Alberto Rey y Ricardo Moya del Sentido de la Birra. El día 5 de septiembre, domingo, a las 11 de la mañana tenemos un estado actual del podcasting, un debate con Paul de Tribucaster, Eove del otro del micrófono y yo, Sune. Y además recordamos, que no lo he dicho, hay micrófonos abiertos todo el rato, 2 micrófonos inalámbricos y cualquier persona que venga en persona puede participar en todas las charlas que estoy comentando. A las 12, podcast en directo Z-Testers con Carla Escaño. A la 1, comunicar veganismo y animalismo en formato audiovisual con Lucía Arana, Joan Boluda y Aida Gascón. A las 4, tenéis la oportunidad a todas las personas que no sois ponentes para venir y spamear vuestro podcast. Un Open Mic presenta tu podcast. Tenéis 10 minutos para hablarnos de vuestro podcast y tener ahí vuestro pequeño momentillo. Os espero, es presencial, es gratuito, no hace falta preinscribirse y además Podtalks pertenece al evento FanCon. ¿Qué quiere decir? Que podéis ir a Podtalks durante todo el fin de semana, pero a poquitos metros tenéis FanCon, donde hay lucha libre, juegos de rol, juegos de mesa, bueno, videojuegos, es que hay de todo. Es que lo de FanCon es una locura. Vais y lo comprobáis. Nos vemos los 3, 4 y 5 de septiembre. Still waiting in line? Again? That's time you'll never get back. Save time and money with Stamps.com. Over 4 million businesses have skipped the line with Stamps.com. Join them to save up to 90% off carrier rates from your computer or phone right now. Print postage for certified mail, registered mail, and packages in seconds. Then schedule a pickup right from your home or office. For a limited time, go to Stamps.com and use code PODCAST for a free welcome gift. Taxes and fees apply. This podcast is brought to you by Thomson Reuters. The best don't just do their work, they change what's possible. Cases won, audits completed, jobs saved. Behind every one of those moments is a professional who needed to get it right and did. Thomson Reuters builds the technology that sharpens insights, speeds up decision-making, and powers the outcomes that matter. So when professionals act, the impact is felt by everyone. Be a changemaker. Visit tr.com/changemakers. Nada supera la tradición, como la cena semanal en casa de mamá. Y Tostitos, hechos con masa preparada de manera tradicional, empezando con los granos de maíz enteros. Con cada mordisco, disfruta de los sabores Mexican Street Corn y Hint of Lime, sin colores ni conservantes artificiales, y aprobados por mamá. Tostitos. Tradition matters. Entra en quieroserpodcaster.com y allí mira todos los botones que tenemos. La newsletter, el libro Fact Podcast, la comunidad privada para podcasters pro en Patreon, enlaces para reservar una asesoría conmigo que te solucione la vida. Si me quieres como editor de podcast también puedes contratar ahí la edición y también están los enlaces a mis redes sociales, LinkedIn, TikTok e Instagram. Quieroserpodcaster.com.